esta noche. Les agradezco la invitación que me presentaron para compartir esta conferencia que para mí es un privilegio estar con ustedes, el seminario, creyendo lo imposible. Como usted bien lo dijo, no es la primera vez que los acompaño. En otras ocasiones Dios me ha dado la oportunidad de apoyarlos porque creo que la institución teológica es clave en la formación de nuestras iglesias. Si algo necesitamos cada una de las iglesias es fortalecer la educación teológica, no solo del pastor, de algunos hermanos que deciden prepararse en un instituto, sino de toda la iglesia. Y qué bueno cuando abordamos un tema relacionado con la familia, porque la cabeza, que es el varón, tiene una responsabilidad muy importante. Por eso los invito para que durante los próximos minutos abordemos este tema. Si ustedes tienen alguna pregunta, al final les daré tiempo para que la hagan o algún comentario. Gracias, hermana, por la oración y por la presentación. Les compartiré esta presentación. Ustedes ahí ahora la tienen. El título que designamos para esta conferencia: varón, no pierdas la guerra en tu familia. ¿Por qué este tema? Creo que esto es crucial no solamente para el seminario Creyendo lo Imposible, sino también para las iglesias que hoy representamos. Como presidente de la Convención Nacional Bautista de México, he observado que nuestras iglesias necesitan fortalecer el liderazgo, no solamente del pastor, también de los varones de una iglesia. Ya ustedes se han dado cuenta que los ministerios de las iglesias son muy fuertes cuando hablamos de las uniones femeniles, las uniones de jóvenes y también en muchos casos los otros departamentos que dependen de ambos grupos. Pero el trabajo con los varones es mucho más complicado. Se ha dicho que los varones somos más resistentes al compromiso, que nos cuesta más asumir un compromiso, y por una parte creo que es porque estamos perdiendo la Como lo guerra. imagines va a ser, ¿eh? Como lo imagines va a ser. Por eso es elemental que con este tema, varón, no pierdas la guerra en tu familia, hoy aprendamos algunos conceptos. El propósito de la conferencia. Ya voy disfrutando la victoria, ¿eh? Ya lo engañaste muchas veces, nunca se le esperó y lo sentaste, ¿va? Órale. Por favor, silencien sus micrófonos para darle el respeto que se merece al pastor que en su ponencia. Gracias, hermana. Usted como administradora podría silenciar a quienes tengan abierto su micrófono. Bueno, gracias, hermanos. Les decía que el propósito de esta conferencia es despertar a los hombres a su llamado divino de liderar su familia con la sabiduría de Dios. Porque muchos hombres hoy están enfrentando o enfrentamos inseguridades que nos impiden asumir correctamente el rol, no solo de ser padre, de ser esposo o de ser un varón. Esta falta de confianza puede llevar a decisiones erróneas y es crucial reconocer que los hombres debemos buscar guía y fortalecer nuestra fe en el Señor Jesucristo para liderar con ejemplo y sabiduría. Desde el momento en que uno se convierte en padre, enfrenta múltiples retos, donde la adaptación y el aprendizaje son claves. Amados, no solo voy a hablar a quienes son padres, también a quienes ejercen el rol de esposos, o tal vez aquellos que hoy han pasado por un tiempo crucial donde se separaron, atravesaron por algún divorcio y han descuidado el rol de ser esposo, de ser padre, de ser hijo y hasta de ser varón. Esta conferencia lleva implícita la esperanza para que los que estamos escuchando, también las mujeres que están aquí con nosotros, comprendamos que ser hombre es una de las tareas más difíciles en la vida. Ser hombre, pero no en el sentido de ser un hombre masculino, perdón por la redundancia, sino ser hombre en el sentido de varonilidad. El hombre que tiene hombría, el hombre que ejerce su papel de acuerdo al diseño de Dios,
No es fácil. Sin embargo, el Señor nos da la capacidad, porque la paternidad exige compromiso, amor y la capacidad de afrontar situaciones difíciles con la resiliencia y el compromiso con Dios. Sin duda, en esta etapa, Dios es todopoderoso para ayudarnos. Ninguno de nosotros lo puede llevar a cabo por sí mismos. Desde joven, cuando nacieron mis primeros hijos, tengo 3 hijos, el mayor se llama Asael, el segundo Otoniel y la tercera es Abigail. Cuando ellos nacieron, casi los tuvimos en un tiempo muy cercanos. Mi hijo Otoniel le toma una distancia de 1 año, 3 meses a su hermano, el primogénito, y luego nuestra niña le toma unos 3 años al segundo y unos 4 al primogénito. Así que los tuvimos muy cercanos y eso nos dio a nosotros la bendición de criarlos en una etapa importante, porque mi esposa tendría sus 18 o 19 años de edad y yo tendría unos 23 o 24. Si ustedes se dan cuenta, pues desde muy temprana edad tuvimos la responsabilidad de ser padres de 3 pequeños. Y uno de los textos que puse allí en la pantalla y que habló a mi corazón en gran manera fue el Salmo 127, versículo número 3. Dice que los hijos son herencia del Señor. Y luego agrega, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Me, para esta conferencia preparé y busqué otra versión, la Reina Valera contemporánea, en donde dice, los hijos que nos nacen en nuestra juventud son como flechas en manos de un guerrero. Cuando leí esa parte de la escritura, entonces entendí que no es sencillo tener un recién nacido en los brazos, porque uno, cuando es joven, lo relaciona con la valentía y uno dice, gracias a Dios que soy padre, tengo un hijo. Muchos padres en esa etapa de primerizos se tornan muy valientes, pero cuando llegan los primeros problemas, que los niños no dejan de llorar, o el pequeño no quiere dormir, o enferman, entonces nos frustramos y perdemos la valentía. Pero, ¿qué creen? Dios ha diseñado que los niños en cualquier condición de salud, son flechas, son saetas. Ustedes vean ese texto. Los hijos son saetas. Dios así les dio ese ADN para que tengan la capacidad de desarrollarse, de crecer y en su infancia, adolescencia o juventud desarrollen todo un potencial. Cuando la Biblia dice saetas, se refiere a un instrumento que con un arco, un hombre puede enviar esa flecha y apuntar en el blanco. Pero ¿qué pasa? Tengo que reconocer que no siempre los hijos están en manos del valiente. Lo que sí puedo decirles, los hijos siempre son saetas. Hijos o hijas siempre son saetas. He conocido niños que desde los 3 años comienzan a leer y a escribir. He conocido a niños que a los 8 años de edad todavía no saben leer ni escribir. Esas diferencias no significan que un niño sí sea una flecha y otro no. Los niños son diferentes, mientras que algunos tienen capacidades artísticas, otros las tienen en el campo deportivo. Y así podríamos notar diferencias como los 2 hijos de Jacob y de Rebeca, de Isaac y Rebeca, Esaú y Jacob, muchachos eran tan diferentes. Los hijos en cualquier condición van a ser saetas, inclusive aquellos niños que tienen algún síndrome, como un síndrome de Down, otro síndrome, donde los niños tienen limitaciones comparados con los niños que podríamos considerar normales. Pero son saetas, porque así dice la Biblia. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que no siempre esas saetas están en manos de guerreros o en manos de valientes. Muchas veces están en manos de hombres debiluchos, inseguros, miedosos y en el peor de los casos, padres irresponsables para cumplir con sus tareas. Eso tengo que decirlo. Como no existen
padres perfectos ni madres perfectas. Por eso ustedes y yo, en esta conferencia, vamos a identificarnos con las experiencias que nos causaron dolor o donde dejamos heridas abiertas. El plan es no perder la guerra en la familia. Por eso es el tema, varón, no pierdas la guerra. Vamos a considerar estas 4 preguntas. Voy a procurar responderlas. 1. ¿Cómo sé que estoy perdiendo la guerra en mi familia? Esta pregunta me parece demasiado interesante. Deberíamos tener un panel donde otros 2 o 3 expositores pudiéramos responder esta pregunta, pero hoy voy a tener el privilegio de hacerlo. 2. Pregunta número 2. ¿Con quién es la guerra? Esta pregunta también resulta muy interesante y la Biblia nos da una perspectiva bastante buena y en un momento lo veremos. 3. ¿Cómo resistir la influencia de una cultura que avasalla a mi familia? Y 4. ¿Cómo puedo cambiar mi historia de errores en la familia? ¿Cómo puedo cambiar mi historia de errores? Lo primero que tenemos que ver es los indicadores de pérdida en la familia. Esto es importante. Cuando les comenté al principio, varones, no pierdan la guerra. Algunos hombres ya la han perdido. Han tenido pérdidas en su familia. Nos damos cuenta cuando en la relación de padres a hijos ya no hay confianza. Lo contrario, los hijos tienen miedo, pavor de que papá llegue a casa. Tienen temor inclusive. Algunos hijos se esconden porque no tienen esa relación de confianza. Por lo contrario, las palabras altisonantes, los gritos, tal vez la violencia de padres, del papá a la mamá o entre ambos, eso ha perdido la confianza. Otro indicador de pérdida es que se pierde también la influencia. Los hijos, cuando pierden ese sentido de influencia, o los padres, mejor dicho, cuando pierden la influencia en sus hijos, tienen poco que aportarles, porque podrían ser padres autoritarios, intolerantes, pero en realidad no van a tener influencia. La influencia es lo que el Señor dijo a Abraham. El Señor le dijo a Abraham, te daré un hijo y tú serás bendición a ese hijo, y ese hijo será bendición a su otro hijo. Amados amigos y amados varones y mujeres que están aquí, lo más importante que un hombre puede ejercer para otro hombre, así sea su hijo o alguien de la familia, es la influencia espiritual. Y esto es de lo que adolecemos hoy día. Muchos niños no tienen una figura paterna, aún teniendo padre, porque se perdió la influencia. La influencia se aprende o se recibe a través de el tiempo que pasan juntos, a través de la ternura. Tengo otra conferencia en donde hablo de las 5 T's de la crianza y hablo allí de tiempo, ternura, testimonio, tenacidad y me falta otra, pero esa es otra conferencia. Esto es algo delicado cuando se pierde la influencia. También se pierde la autoridad. Esto es terrible, porque si la influencia es la capacidad de mostrar a Cristo y que nuestros hijos vean a Cristo en nosotros los adultos, la autoridad es la señal para que los hijos obedezcan, para que sigan nuestras instrucciones. Cuando los niños son pequeños, siguen nuestras instrucciones probablemente por miedo o por amenaza. Pero cuando tú tienes un adolescente y te dice, sí papá, como tú digas, sí papá, lo voy a tomar en cuenta, gracias papá por el consejo. Usted es una persona con autoridad, pero si su hijo se burla de usted, no lo escucha, es más, avienta la puerta y no quiere tener tiempo o relación con usted, es porque se perdió la autoridad. Otro indicador de pérdida en la familia es el respeto. Y esto es triste. Hay un fenómeno que los psicólogos hace algunos años llamaron de determinados niños que son violentos contra sus padres, exigentes, ásperos, y le llamaron el síndrome del niño monarca, que el niño
se coloca como si fuera el rey en la familia y todo gira en torno a lo que el niño dice. Si el niño quiere, van a la iglesia. Si el niño no quiere, no van. Si el niño quiere, van a una fiesta. Si no, no van. Inclusive, algunos adultos tienen que preguntarle al niño, porque se perdió el respeto. Usted tiene que mostrar respeto y el respeto no se impone, se gana. El respeto se gana a través de el cuidado, la protección y la atención en la familia. Otra señal de o un indicador de pérdida es el reconocimiento. Este reconocimiento es cuando su hijo lo toma como un modelo. Escúcheme bien esto, porque muchos hijos están tomando como modelos a los actores de televisión, a deportistas famosos, a cantantes, que es una lástima que su género musical esté provocando más ruido y más pasiones que verdaderamente algo intelectual o académico de lo cual podríamos aprender. Pero son los modelos que nuestros hijos toman. Y algunos hombres han dicho, no entiendo por qué mi hijo quiere colocarse un tatuaje. ¿Por qué dice que como tal artista, tal deportista, tal amigo o tal personaje, él también lo quiere hacer? O no solamente los hombres, también las niñas. ¿A qué se debe? Al reconocimiento. Ellos le están dando reconocimiento a alguien y quieren parecerse a ese alguien. Creo que tenemos nosotros que pelear por nuestra familia. Usted no debe perder la guerra. Tenemos nosotros que buscar ese reconocimiento, que nuestros hijos nos lo den. Y la mayor bendición es cuando un hijo señala, quiero aprender de mi papá y quiero ser como él. Pero no que lo diga un niño de 3 o 5 años, que lo diga su adolescente o su joven. Y esto es posible. Les repito, no somos perfectos. Sin embargo, el Señor nos ayuda. Muchos hombres creen que sus hijos o su esposa están obligados a respetarlos, a pesar de sus errores o a un mal comportamiento. Eso es erróneo. Tal vez los hijos fingen que te escuchen y te toman en cuenta, pero eso no es real. El enojo es capaz de contaminar el verdadero amor. Por eso considera estos indicadores, analiza tu vida y piensa si has perdido algunos de ellos porque estás perdiendo la guerra en la familia. Al final diré cómo podemos recuperar lo que hemos perdido. Al final voy a hablar sobre ese asunto. Una segunda pregunta que es vital: ¿con quién es la guerra? ¿Con quién es la guerra? Allí nos equivocamos. Estimados amigos, allí con frecuencia nos equivocamos. Porque en el argot de, de las guerras, ustedes escuchan o han escuchado en esa jerga militar el concepto de fuego amigo. Lo han escuchado, ¿verdad? Lo han escuchado y que también se aplica en asuntos de empresariales, de trabajo, en las amistades. Ustedes seguramente han escuchado cuando alguien señala, se trató de fuego amigo. ¿De qué están hablando? Se denomina fuego amigo a los disparos provenientes del propio bando. Ay, qué lástima. ¿Cómo? ¿El propio bando se está lastimando? Sí, seguramente ustedes también alguna vez escucharon esa frase cuando una persona comete un error y no daña a los demás, sino se daña a sí mismo o daña a las personas que más ama y le dicen, te diste un disparo en el pie. Ese es el fuego amigo. Este tipo de incidentes suelen estar producidos por errores, casi siempre humanos, debidos normalmente a fallos en la identificación del objetivo. Allí la Biblia nos habla. La Biblia es bastante clara para decirnos en Efesios 6:12, dice así la Escritura, la batalla que libramos no es contra gente de carne y de hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que cuando nosotros peleamos con alguien de nuestra familia, lo sacudimos, somos violentos con alguien de la familia, lo estamos destruyendo, queremos acabar con ese miembro de la familia. La Biblia dice aquí que estamos ciegos, estamos equivocados, porque la batalla más grande que vamos a librar no es contra
carne y hueso. Está hablando aquí de principados y potestades, que son ejércitos malignos. ¿Sí? Amados amigos, esta es la realidad. El ejército más grande al que un hombre se está enfrentando hoy día es espiritual y proviene del diablo y todo su ejército, sus secuaces, sus demonios que ejecutan sus órdenes para contaminar el corazón de un hombre. Allí está el fuego y ese no es fuego amigo, porque el diablo nunca será un amigo de nosotros. Él es el enemigo. Pero el fuego amigo sí se da en la familia, cuando el esposo maltrata a su esposa o la esposa también lo hace. Cuando hay maltrato hacia los hijos. Y quiero decirles que el maltrato no siempre es verbal o físico. Hay maltrato en el nivel económico, en el nivel sexual. Hay maltrato por ausentismo. Y ese fuego amigo, claro que destruye y no se podría llamar amigo. La Biblia dice, por ejemplo, en Malaquías, capítulo 2, versículo 15, ¿no hizo el Señor uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guárdense en su espíritu y no sean desleales para la mujer de su juventud. Está hablando allí del fuego amigo en el matrimonio, de estos hombres que eran desleales contra su esposa, que eran infieles. Y ese fuego lastima, destruye. Qué tan difícil es perdonar una infidelidad en el matrimonio. Es un proceso sumamente doloroso. Es peor que un cáncer porque daña, destruye todos los tejidos emocionales, espirituales, todos los tejidos del alma. Por eso es importante que sepamos que nuestra lucha más grande que vamos a tener es con el diablo. Con él es la guerra. Pero hay un fuego que está afuera. Y voy a compartirles el fuego. Este fuego no es amigo. El fuego que está afuera, la cultura moderna. La cultura moderna ha transformado la manera en que los hombres ven su papel en la familia. En lugar de fortalecer su liderazgo, la sociedad está promoviendo ideas que debilitan su identidad y misión como cabeza del hogar. Aquí tenemos que abrir nuestros ojos y pedir a Dios entendimiento para que nos muestre el mundo que nos rodea, este mundo que Dios ama y que el Señor Jesucristo vino a dar su vida por este mundo. El Señor Jesucristo vino a dar su vida por el mundo porque es contracultura. Este mundo está obsesionado en deshonrar el nombre de Dios. Y así hablaré de algunos conceptos sutiles que debilitan hoy al hombre. Por ejemplo, mencionaré algunos. La redefinición del rol del hombre. Nuestra cultura está promoviendo un modelo de hombre pasivo, inseguro y completamente desconectado de la familia. Esto usted tiene que abrir los ojos, porque este escenario lo va a mirar en casi todas las culturas. Dios me ha permitido realizar algunos viajes en todos los continentes y he observado que el problema que tenemos los hombres en México también lo tienen los hombres en Tanzania y en otros países de Asia, de África, de Europa. ¿Cuál problema? El problema de no responder adecuadamente a nuestro rol, de ser protectores, de bendecir una familia, de darle liderazgo espiritual, de ser proveedores. Pero esta cultura que nos rodea está difundiendo la idea que la autoridad del hombre es tóxica. ¿Han escuchado eso? ¿Lo han escuchado por algunas mujeres o también por algunos hombres que la autoridad del hombre es tóxica e innecesaria? Lo que esto ha llevado a muchos hombres a dudar de su papel en el hogar. Lo contrario es que Dios le ha dado al hombre la función de proteger, de ser un proveedor, de ser un líder espiritual. Y deberíamos tomar el tiempo suficiente para ahondar este asunto. Dios ha puesto al hombre como un sacerdote de su familia, como un pastor espiritual, como el que cuida su hogar, como el que los conduce a la relación con el Señor. Esta
redefinición del rol de hombre, por supuesto que afecta y debilita al hombre. También, otro concepto, el feminismo radical y la crisis de identidad masculina. Si bien el respeto y la equidad son valores importantes, algunas corrientes extremas han buscado eliminar la figura del varón como líder en el hogar. Muchos hombres han cedido su responsabilidad por miedo a ser criticados o rechazados. Y en esos hogares lo que miramos es que se eliminó la figura del varón. No hay un varón, no está un varón dirigiendo. Y no estoy hablando que se presente un hombre tronando los dedos, con autoritarismo, con arrogancia, con actitudes ásperas. No estoy hablando de ese hombre. Hace algunos años, Dios nos permitió visitar a una familia en Tonalá, Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara. El varón, por mucho tiempo, había caído en la garra del alcoholismo. Ustedes se imaginarán a qué horas llegaba a su casa y si llegaba con dinero, pero tenía un buen trabajo. Al llegar a su casa, llegaba rendido de sueño. Sus hijitas, unas adolescentes, le sacaban la cartera, tomaban dinero y ellas se iban a los bailes. Cuando el padre despertaba y preguntaba quién había tomado dinero, nadie respondía. Él ni siquiera se había dado cuenta a qué horas habían salido sus hijas y ni siquiera a qué horas habían llegado. Pero Dios hizo algo extraordinario. Llegamos con el Evangelio y este hombre aceptó a Cristo Jesús. Reconoció que era un hombre débil, que le había faltado liderazgo en su familia, que no estaba convertido. Esa crisis de identidad masculina lo llevó a confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero pasó algo muy importante. Todos pensábamos que esa conversión del padre de familia debería ser vista como una bendición en su hogar. Pues para la esposa sí, pero para las hijas no. Un día estas adolescentes me dijeron, pastor, nosotros preferiríamos ver a nuestro padre borracho que convertido a Cristo. Y el papá me dijo, ¿sabe por qué lo están diciendo mis hijas, pastor? Le dije, no, dígame por qué. Porque antes, cuando yo no estaba convertido a Cristo, ellas no me respetaban, no me pedían permisos. Yo ignoraba quiénes eran sus amigos, a qué horas llegaban, a qué horas salían, y yo ni sabía nada absolutamente porque yo no tenía control, ni siquiera había disciplina en mi casa. Pero ahora he aprendido que yo perdí la guerra por muchos años, pero hoy estoy recuperando a mi familia. Así que le dije a mis hijas, hay un horario para entrar y salir de la casa. Hay amistades que a ustedes no les van a convenir. Y empezó el hermano colocando una serie de reglas que a mí me parecieron funcionales, magníficas, porque él no llegó a un nivel de autoritarismo. Pero sus hijas no lo vieron así, no lo vieron. ¿Y saben qué? Muchos prefieren que en casa no tengamos la figura de un varón con paternidad responsable. Muchos quisieran que en su casa no haya alguien a quien se le rindan cuentas. Muchos quisieran que no haya un papá, que no haya un jefe. Pero ¿qué creen? Ese hogar acéfalo va a tener problemas porque no tiene un enfoque, no hay dirección. Y es importante la dirección. En algunos hogares donde papá faltó porque falleció, se fue, se divorció o por alguna razón su ausencia en la casa no es algo saludable. Gracias a Dios por aquellas mujeres, amas, hermanas, esposas, que asumieron el rol de dar dirección a su familia. Gracias a Dios por esas mujeres, porque no dejaron que la ausencia de su esposo minara la relación en su familia. Ellas se esforzaron y están luchando por su casa. Por eso estoy hablando del feminismo radical, en donde no se permite que el hombre ejerza su rol en la familia. Si usted se va a casar, señorita, debe darle el lugar al hombre. Él debe dirigir la familia. No se trata de echarse un volado a ver quién es el que va a mandar en la casa.
Yo le digo a los matrimonios de mi iglesia y a matrimonios donde doy conferencias, personas que no son cristianas, ¿quién debe mandar en la casa? Es muy sencillo. Cuando nosotros tenemos conocimiento de Dios y queremos que nuestro matrimonio funcione, ¿quién debe mandar en nuestra casa? Jesucristo. Jesucristo. Él debe ser la cabeza de los dos. Y sobre todo, el varón, porque dice la Escritura que así como Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Se dan cuenta? Esta es una jerarquía espiritual perfecta en donde no existe autoritarismo. Pero por eso es importante entender este concepto. El otro, la falsa idea de los medios y las redes sociales. La influencia de que el éxito se mide con dinero y el estatus. Las series que vemos en algunas plataformas como Netflix, películas y las redes sociales presentan modelos de familia disfuncionales como algo normal y caricaturizan al varón como incompetente, débil e irrelevante. Se ha normalizado el adulterio, la infidelidad y el abandono del hogar, llevando a muchos a imitar patrones destructivos. El resultado de todo esto es que los padres están desconectados de sus hijos y entonces tenemos una generación sin dirección. La cultura moderna ha impuesto esta idea que el éxito del hombre se mide por el dinero, por el estatus y por el poder, dejando en segundo plano la relación con Dios y su familia. Muchos hombres deben tener cuidado, porque si sacrifican su hogar con el reemplazo por cuestión del trabajo, están pensando que proveer económicamente es suficiente. La verdad es que les hace falta proveer de manera integral el tiempo, la ternura, el temor de Dios, el testimonio y la tenacidad. Y cuidado, porque cuando se normaliza el adulterio, la infidelidad y el abandono del hogar, esto debilita a los hombres. Un hombre adúltero, infiel y que ha abandonado su casa, no es fuerte. Aunque vaya al gimnasio, aunque mida 1,80 metros de estatura, no importa su corpulencia, si un hombre está normalizando la maldad, es un hombre débil, pequeño, sin estatura moral. Están desconectados de sus hijos y los hijos son una generación que no tiene dirección. La cultura moderna también está dando tanto acceso a la pornografía y esto corrompe la mente, especialmente del varón, porque debilita su capacidad de amar y respetar a su esposa. Este es el problema de la pornografía, de la adicción al placer. La cultura moderna promueve la gratificación instantánea, alejando a los hombres del sacrificio y la disciplina que requiere liderar un hogar. ¿Cómo resistir la influencia de una cultura que avasalla a mi familia? Y tuve que buscar una definición de qué es avasallar. Y entonces vi en el diccionario que avasallar se trata de someter, rendir, subyugar, doblegar, dominar, sujetar, oprimir, tiranizar, sojuzgar, esclavizar. Por eso uso esta palabra en esta tercera pregunta. Si la cultura está avasallando a mi familia, ¿cómo voy a resistirla? La respuesta es llevando a Jesucristo a mi hogar. Ese es el tema. Llevando a Jesucristo a mi hogar. En la palabra del Señor, yo leo y tengo el texto de que aquí ahora ustedes también lo pueden leer. Dice la Escritura que vino Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga, y cuando lo vio, se arrojó a sus pies. Esta historia es sumamente extraordinaria. Voy a dejar de compartir por un momento la pantalla para que ustedes ahora me miren. Ese texto, esa narración es sumamente extraordinaria cuando nos damos cuenta que hubo un hombre, el jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, que tenía una gran preocupación. Su hija estaba enferma. Era una niña de 12 años de edad.
Y él no se quedó con las manos vacías. Como principal de una sinagoga, él pudo haber buscado a los mejores médicos. Tenía opciones de buscar algunos remedios o algunos otros especialistas, pero no dejó morir a su hija. Este hombre fue a buscar a Jesús y dice la escritura que cuando lo vio, se arrojó a sus pies y le rogó con mucha insistencia: ven, que mi hija está agonizando, pon tus manos sobre ella para que sane y siga con vida. Jesús se fue con él, dice el versículo 24, Jesús se fue con él y una gran multitud lo seguía y lo apretujaba. Pero ahí hay una pausa en donde leemos que una mujer que padecía flujo de sangre fue y tocó el borde del manto de Jesús creyendo que de esa manera sería sana. Luego el Señor Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Y entonces, pues ella, sorprendida, tuvo que declarar que ella lo había tocado. Y el Señor le dijo: ha salido de mi poder. Tú, mujer, eres una mujer libre y una mujer sana. Ese momento, yo no sé cuántos minutos le tomó a Jesús sanar a aquella mujer y tener esa conversación breve, pero fueron minutos claves, porque el Señor en esa pausa no continuó su paso hacia la casa de Jairo. Jairo debió estar sumamente desesperado, como cuando uno va en una ambulancia con un herido o cuando uno lleva a su pequeño al hospital y está esperando que lo atiendan, pero con tanta insistencia, deseando que ya llamen su nombre. Jairo estaba allí casi apretando los dientes, pensando: ¿a qué horas va a ir Jesús a mi casa? Pues el Señor tomó el tiempo suficiente para sanar a la mujer con ese problema y la sanó. Entonces, cuando el Señor continuó su camino con Jairo, dice la escritura que llegaron a decirle a Jairo: ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Aquí veo algo muy importante en un padre. ¿Qué hace el padre cuando su hija estaba gravemente enferma, a punto de morir? Fue a buscar a Jesús. ¿Y qué hizo cuando le dijeron que ya había muerto? Quiero decirles que pudo haber inclinado el rostro y pudo haber perdido la esperanza de seguir con Jesús o de llevarlo a su casa. Pero el Señor Jesús intervino. El Señor Jesús intervino y le dijo a Jairo: no temas, solamente cree. Esa intervención de Jesucristo es lo que marca la diferencia. Cuando nosotros estamos en una guerra, que no estamos solos, que cuando tenemos una hijita o un hijito donde estamos perdiendo la oportunidad de dirigirlo y pensamos que ese hijo o esa hija se van a perder o que el matrimonio está en una crisis, cuando piensas que tu relación matrimonial está en agonía, quiero que sepas que el Señor Jesucristo interviene. Le dijo: no temas, solamente cree. Entonces tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y no permitió que nadie más lo acompañara. Llegó a la casa de Jairo, la gente estaba llorando y se lamentaba, y al entrar les dijo: ¿a qué viene tanto lloro y alboroto? La niña no está muerta, sino dormida. La gente se burlaba de él, pero él ordenó que todos salieran. Tomó luego el padre y a la madre de la niña y a los que con él estaban y entró donde estaba la niña. Jesús la tomó de la mano y le dijo: Talita cumi, es decir, a ti, niña, te digo, levántate. Enseguida la niña, que tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar, y la gente se quedó llena de asombro. Esa es la intervención de Jesús. No se trata aquí que nosotros desarrollemos un potencial, que los varones seamos cada día más diestros, más inteligentes, más perspicaces, más proveedores. Usted como varón tiene que desarrollar confianza en Jesús. Usted tiene que revisar cómo está su espiritualidad, porque no se trata solamente de revisar si he fallado en provisión, en protección, en darle pan a mis hijos, en proveer para el colegio, en el tiempo que estoy con ellos. Yo debo revisar sobre todo cómo estoy con Jesús. Y si algo está mal en mi casa, debo llevar a Jesús a mi casa a través de mi relación con Él,
mi confianza en Él, la oración, el ayuno, el tiempo de estar con Jesús es lo que va a marcar la diferencia para tener una familia sólida. Ahora les comparto otra vez la imagen. Por eso, ¿cómo resistir a la influencia de una cultura que avasalla a mi familia? Llevando a Jesucristo a mi hogar. Y la última pregunta, ¿cómo cambiar mi historia de errores entonces? ¿Cómo cambiar mi historia? La respuesta tendría que ser superando el orgullo y la culpa. Muchos hombres no hemos corregido errores por orgullo. ¿Qué significa esto? Mire, si usted comete una infracción, usted va conduciendo su automóvil, va a exceso de velocidad o da una vuelta prohibida o algo donde se trata de una infracción a las reglas de vialidad o de tránsito. Y allí está un oficial que inmediatamente enciende las luces y le dice, deténgase. Y entonces le pide sus documentos. Y usted pregunta, oiga, ¿y por qué me detiene? ¿Qué fue lo que hice? Y él, que observó la escena y probablemente hasta llevan cámaras, le indican, es que mire, usted venía a una velocidad no permitida. Empiezan a explicarle que la razón por la que lo están deteniendo es porque usted eh, superó la velocidad o cometió una falta. Pero entonces, el orgullo porque alguien me llama la atención, porque alguien me detiene, porque una autoridad está enfrente de mí. Entonces se mueve nuestro orgullo y comenzamos a hacer preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué yo? No es correcto. Enséñeme el escáner, enséñeme el límite de velocidad, etcétera. Eso se llama orgullo. ¿Qué diferente sería que en cuanto cometemos un error, antes que nos llamen, antes que alguien nos presente información fidedigna de que cometimos un error, dijéramos, me equivoqué? Es verdad, cometí un error. Estoy dispuesto a enmendar el daño. Yo quiero cambiar mi actitud. Yo quiero ser diferente. ¿Qué diferente? ¿No creen? Es muy diferente, pero ¿por qué no nos movemos así? Creo que en gran parte por la culpa, porque nos sentimos culpables. Cuando nosotros hemos cometido errores y pensamos, yo soy culpable de haber lastimado a mi hijo, soy culpable de haber cometido errores en mi casa. Esa culpa lo que hace es colocar sobre el hombre un peso que no le permite caminar en la dirección de un futuro mejor, de un futuro de esperanza. Precisamente cuando nosotros llegamos al conocimiento de Cristo, Él confronta nuestro orgullo y confronta nuestra culpa. En nuestro orgullo tenemos que someternos, pedir perdón, reconocer que nos equivocamos. Y en la culpa, decirle al Señor, quita la culpa porque sí me equivoqué y hay un castigo, por supuesto, pero quita esa culpa. Algunas acciones que nos pueden ayudar para la restauración. Esto yo lo he visto en la relación en mi casa, con mis hijos, lo he aprendido también y lo he visto en la relación con mis varones en la iglesia y les comparto lo que yo estoy aprendiendo. Número uno, ponga atención en los hijos heridos. Este asunto de poner atención en un hijo herido es vital porque con frecuencia nosotros hacemos todo lo contrario a lo que haría un soldado en la guerra. Ya han escuchado que en un asunto bélico, cuando hay heridos, un soldado arrastra a un soldado herido y lo saca del combate para que no siga siendo lastimado. Lo protege. Pero nosotros no hacemos esto en la familia. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos burlamos del que cayó, del que cometió un error? Y no dejamos de reprocharle que se equivocó. Cuando tengamos un hijo herido por nosotros o un hijo herido por alguien más, estoy hablando de heridas emocionales, heridas porque faltamos, porque no cumplimos promesas, porque cometimos un error con la esposa. Esa herida en los hijos tiene que ser atendida. Tenemos que estar allí. Cuando hablamos de padres presentes, es para poner atención y buscar a ese hijo, para saber
cómo está. Seguramente lo vamos a encontrar con resentimientos. Pero si no lo buscamos, con el tiempo se vuelve tu enemigo, aunque un enemigo pasivo, porque no te destruirá ya que es tu hijo o tu hija, pero no cuentas con su apoyo. No tienes el reconocimiento, no te respeta, has perdido autoridad, has perdido confianza y eres para ese hijo, para esa hija, eres alguien que no es admirable. Por eso pon atención cuando tienes un hijo herido. Dos, fortalece la alianza con tu esposa. No es la enemiga. Para criar a nuestros hijos necesitamos estar los dos. Sí, ahí está una de nuestras fallas, en donde, como lo hicieron Isaac y Rebeca, cada uno tomó su favorito. Isaac amó a Esaú y Rebeca amó a Jacob, cada uno con su propio hijo. Y esto causó entre ellos dos una enemistad que un día, en Génesis capítulo 33, por la gracia de Dios, tuvieron una reconciliación. Pero pasaron muchos años. Como esposos, tenemos que hacer una alianza. La esposa no es enemiga. El esposo no es enemigo. No deberíamos tratarlo atacando constantemente a la esposa por sus errores. No puedes vivir atacando a tu esposo por errores que cometió hace años. Si tu esposo tiene una lista de errores, es necesario que ayudes a tu esposo a salir de esa situación. Tú no vas a hacer la parte de él, pero puedes ayudarlo como esposa. Por eso la Biblia dice que la esposa es ayuda idónea, porque nadie podrá hacer con ese varón lo que tú puedes hacer. Qué tarea tan difícil. Y sé que algunas damas, también ahora que estoy comentando esto, podrían señalarme. Ay, Pastor Constantino, esto no es simple, porque mi esposo es duro, es orgulloso, no acepta un consejo. Eso es cierto. Muchos de nosotros los hombres, les decía, somos orgullosos para aceptar una infracción o un error. Pero, varones, tienes que buscar la alianza con tu esposa. Esto es importante para cambiar una historia de errores. Tercero, crece en la relación con Dios. ¿Por qué? Porque de allí va a depender tener un carácter nuevo. La historia de nuestra vida no cambia simplemente porque ya tengamos un nuevo día, un nuevo mes o un nuevo año. Y eso ustedes lo saben. No es al azar, no es por magia, no es por suerte. La historia es cambiada porque nos relacionamos con el Señor. De allí depende toda la historia de nuestra vida. Hubo un hombre llamado Nabucodonosor que él narró su propia experiencia. Él dice que por haberse rebelado contra Dios, llegó a vivir y a portarse como un animal. Es más, así dice, que él vivía en la calle, en el campo, y era como una bestia. Perdió el conocimiento, perdió el juicio. Era como alguien que no tenía sentido, no tenía futuro. Pero dice Nabucodonosor que entonces él se humilló delante de Dios, reconoció su error de haber sido orgulloso, altivo y soberbio. Y dice, me fue devuelta la razón. Amados varones, el Señor nos devuelve la razón. El Señor nos da un sentido de juicio que hemos perdido, porque el pecado nubla nuestra capacidad de emitir juicios, de tomar sabias decisiones. El pecado nos nubla, ciega nuestro entendimiento. Pero cuando reconocemos nuestro error y venimos pidiendo perdón, entonces en esa relación con el Señor, Él nos bendice. No está por demás decirte que debemos rodearnos de varones piadosos. No siempre los vamos a tener. Job recibió la visita de 3 de sus amigos, pero no eran expertos en consejería y tampoco eran muy sabios, ya que le dijeron que las pérdidas que tenía y la enfermedad y la huida de su esposa en gran parte se debía a que Job era culpable, él debió tener pecados escondidos, por algo le había sucedido todo eso. Qué amiguitos los de Job. Esa no era la actitud que debieron, con la que debieron haberlo tratado. Pero dice la Biblia que siempre lo acompañaron,
Y al final de la historia del libro de Job, él ora por sus amigos, como que él, después de escucharlos tanto, él entonces ora por ellos, los perdona, los bendice. Y entonces el Señor bendice a Job y le da doble lo que había perdido. Rodearse de varones piadosos significa que debemos tener un amigo. Varones, yo le he insistido a los pastores, debemos tener un mentor, un amigo a quien compartirle nuestras luchas, como decía un amigo mío, nuestras cuitas, nuestras tristezas. Debemos buscar a alguien, un amigo en la iglesia, un amigo cristiano, porque muchos tienen amigos, pero son amigos de deportes, de un gimnasio, de trabajo, de ventas. No estoy hablando de esos amigos, porque ellos más bien son compañeros circunstanciales por trabajo o por alguna actividad. Aquí estoy hablando de varones piadosos, piadosos que conocen al Señor, que van a ser un instrumento para ayudarte, para compartirte sus propias luchas y tú oras por ellos y creces junto a ellos. Esto es esencial. Y voy a terminar el mensaje con esta última sección, muerte y renovación. En Efesios 4:22, al hablar ahora de cómo ganar la batalla y no huir, y cómo en esta guerra que hay con una cultura del mundo que debilita nuestro rol de hombría, cuánta razón Dios tiene en Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si leen con detalle este texto, habla de dos acciones que debemos llevar a cabo los varones. También se aplica a las mujeres. Pensando en los varones, despojémonos del viejo hombre. Y dice la Biblia que es vicioso. Qué palabra, ¿verdad? Un viejo hombre vicioso, de esos engañosos. Pues eso es de lo que el Señor quiere quitarnos. Él quiere transformarnos. Romanos 12, 1 y 2 dice que no nos conformemos a este siglo o a la cultura de este mundo modernista. Nosotros tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y esta renovación significa vestirnos del nuevo hombre. Sí, ¿cuál es el nuevo hombre que Dios diseñó para nosotros? Aquí no hay magia y aquí no hay misterios. Ese nuevo hombre que Dios creó en la justicia y santidad de la verdad, ese nuevo hombre, el modelo de un varón perfecto, es Cristo Jesús. Obviamente en este texto no se está refiriendo a que Dios creó a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es Dios mismo. Él es nuestro Señor y Salvador y Él es divino. El Señor Jesucristo es Dios. Pero aquí el Señor está hablando de crear a un nuevo hombre sobre la base del modelo perfecto que es Cristo Jesús. La vestimenta del nuevo hombre. Esa es la obra del Señor Jesucristo en nosotros. Cuando yo he visto a hombres que están cansados, que ya no pueden más, porque están perdiendo la guerra, les he dicho, vamos a renovarnos o dejar que el Señor renueve nuestra vida. Conclusiones, amados. Dios nos llama a recuperar nuestro propósito como líderes de nuestra familia. Es bueno que recordemos, la familia no es un campo de batalla entre sus miembros, sino somos una unidad que debe luchar. Ganar la guerra en la familia no significa imponerse, sino servir y amar con el carácter de Cristo. Y hago dos preguntas para tomar una decisión. ¿Te conformarás con la versión del mundo de un hombre debilucho, áspero, ausente de su casa, depresivo,
sin propósito, sin rumbo, que no tiene una relación con el Señor Jesucristo, te conformarás con la versión del mundo de un hombre exitoso, pero no en su familia, no en su iglesia, no en una vida de utilidad para Dios. ¿Te vas a conformar con la versión del mundo? ¿O te vas a levantar? Te vas a levantar para cumplir tu misión de liderar tu hogar con valentía, con amor, con sabiduría y con determinación. Les dejo esas dos preguntas. La primera, yo la respondo, no me conformo con la versión del mundo. No me conformo. La Biblia dice que un día Demas, el colaborador de Pablo, lo abandonó y amó al mundo. No, yo no me quiero conformar con la versión del mundo, porque la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el amor del Padre no está en él. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo me voy a levantar para cumplir la misión que Dios me ha dado. Y le voy a decir al Señor, tú peleas por mí. Como Jairo, muchas veces, yo he acudido muchas veces, y no muchas, siempre, siempre que ha habido algo que ha causado dolor a mi vida, preocupación, siempre he acudido como Jairo, diciéndole, Señor Jesucristo, tengo una crisis en mi familia. Señor Jesucristo, ven, fortaléceme, danos la respuesta, siempre. Y el Señor nos ha levantado. Así como levantó a la hijita de Jairo, así como la resucitó. El Señor es poderoso, varón, estimado varón, estimada dama. El Señor es poderoso para levantarte de la peor crisis que haya en tu vida. Tienes que levantarte y tenemos que levantarnos. Permítanme dirigir una oración. Voy a dirigir una oración. Vamos a orar, porque quiero orar por ustedes. Quiero orar por tu familia. Quiero orar, varón, por ti. Con este mensaje que he presentado, varones, yo quiero que le digas al Señor, revisa mi corazón, revisa mi forma de ser padre, de ser esposo, de ser abuelo, de ser un hombre. Revísame. Estoy en una guerra. Dile al Señor que estás en una guerra. Dile, Él lo sabe, pero dile que te dé fuerzas. Dile que la obra de Jesucristo está en tu vida. Vamos a orar. Padre, Dios eterno, te doy muchas gracias porque es tu Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Estoy seguro, es tu Espíritu Santo el que nos convence. Señor, perdónanos por las pérdidas que tenemos en casa, por no permitir que el Señor Jesucristo haya tomado control y hemos echado a perder una relación, una familia o un ministerio. Gracias por darnos esperanza. Gracias, gracias por tu misericordia. Solicitamos misericordia. Te ruego por cada varón que está aquí. Escúchalos, Padre, que para muchos hoy sea el comienzo de algo distinto para su familia. Que luchen, que luchen, que luchen, Padre. Provéeles un amigo, provéeles una iglesia, provee personas que estén a su lado para que luchen juntos. También te ruego, Señor, por los varones del mundo. Sí, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, muchos de ellos que necesitan un encuentro con Jesucristo. Te ruego, Padre, que el seminario creyendo lo imposible sea un instrumento tuyo en la preparación de los estudiantes, para que desde los que están en primer grado
al último, todos, Señor, tengan un ministerio de ayudar a la sociedad. Gracias, Señor, por la Universidad Madero. Gracias, Señor, por cada uno de los directivos, por todo el equipo de docentes, todos los estudiantes. Gracias, Señor, por quienes están con nosotros esta noche. Bendito seas, bendito seas. Gracias. No tenemos, porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne. Pero dice la Escritura que tomemos la espada del Espíritu, que tomemos el escudo de la fe. Y eso es lo que hacemos ahora, Padre. Confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén.